Bueno, gozosos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Simplemente vamos a ocupar estos dos versículos. Sabemos que los evangelios sinópticos amplían mucho más este tema, pero queremos centrarnos en un tema exclusivo en esta mañana acerca de estos dos versículos, y es el Cristo impecable y sus beneficios para nosotros. ¿Qué beneficios tiene que Cristo sea impecable? ¿Y qué beneficios se otorgan a nosotros por causa de su impecabilidad? Y podemos descansar en nuestro Salvador, seguros y confiados, de que Él cumplió a cabalidad todo aquello que se demandaba como las justas demandas de la ley. Él es nuestro sustituto perfecto. Bueno, vamos a leer el texto en el nombre del Señor, y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice: y enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Y quisiera comenzar con dos preguntas, que no me las responda, que sean personales. ¿Y si alguna vez has sentido que las pruebas de la vida son demasiado grandes para ti? ¿Te superan? Muchas veces los obstáculos, tus pecados, son difíciles de solventarlos, de luchar contra ellos. ¿Conoces las debilidades y pecados que podrían traicionarte en cualquier momento? ¿Piensas en ellos? ¿Te conoces a ti mismo? Es importante conocer a la luz del Evangelio quiénes somos y cómo nuestra naturaleza pecaminosa obra en nuestras vidas. Porque si comprendemos teológicamente lo que nuestra naturaleza pecaminosa es capaz de hacer en contra de los mandatos de Dios y la vida de Dios, esto nos llevará a pensar la necesidad que tenemos de un Salvador. Que la gracia no viene de nosotros. Esa gracia salvífica viene y emana de Dios mismo. Usted no puede ser su propio Salvador. Usted no se salva a sí mismo. Si usted fuese suficiente para salvarse a sí mismo, Cristo nunca hubiese sido necesario que padeciese y muriese en la cruz. Pero nosotros no tenemos necesidad de un Salvador perfecto, impecable, que sea hombre, pero que sea también Dios. Porque a causa de su naturaleza divina, Él no puede pecar. Y a causa de como hombre es el representante perfecto de todos y cada uno de aquellos a los cuales Él representa. Así que debemos de entender a la luz del Evangelio, porque el Evangelio nos confronta con dos realidades, y una es que Cristo nunca falla y que nosotros caemos constantemente. Eso es a la luz del Evangelio, viéndonos a nosotros tal y como somos y quién es Cristo en realidad, conforme el Evangelio nos enseña. Y hoy vamos a ver cómo veremos la necesidad de un Salvador impecable para salvar a personas pecadoras como usted y como yo. Porque la vida humana está marcada por una lucha constante con el pecado, incluso en decisiones sencillas de nuestra vida y simples. Nuestra vida está marcada por la inevitable caída que hubo en el Edén. Jesús, en cambio, entra en la batalla, en este escenario, en esta batalla, y sale perfectamente obediente en todo. Por eso es el Salvador perfecto, el representante de todos aquellos a los cuales Él va a justificar. Por causa de su justicia es que somos justificados. No tenemos una justicia personal ni propia que pueda alcanzar esta salvación, y a la luz del Evangelio es notorio todo esto. Jesús demostró y ha demostrado que Dios tiene un Salvador totalmente confiable. Cristo es totalmente confiable. Y esa es la fe que nos ha dado, la que descansa en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy en día vivimos en una cultura que nos dice: sé fiel a tus deseos. Esa es la cultura. El corazón de los hombres no quiere sujetarse ni puede sujetarse a Dios.
Por lo tanto, un mensaje que cala profundamente es dejar tus deseos a la merced tuya. Que fluyan. Déjalos, no los oprimas. Y así es como luce la sociedad de hoy. La gente está centrada en sí mismo. Lo que yo experimento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, es el Dios de este siglo, centrando en el corazón de los hombres que Dios no es necesario en toda nuestra vida. Nuestros deseos son pasiones desordenadas, manchadas por nuestro pecado. Nuestra vida está sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Así es la persona. Nuestra moralidad no se ajusta a los estándares de la ley de Dios, por muy moral que tú quieras ser. Estamos condenados a causa de nuestro pecado. Hoy puedes entrar a una librería, o enciendes la televisión, o navegas por las redes sociales y somos bombardeados con la idea de la cosmovisión cultural de hoy. Ya nada es pecado. No se identifica el pecado como pecado porque quieren sacar la palabra pecado de la sociedad. Y es terrible eso, porque se le adjudica simplemente a errores humanos. Hoy se celebra la expresión de la libertad, se celebra. Sé lo que tú quieras ser. ¡Wow! No hay nada más que se asemeje a la tentación del huerto del Edén que eso. Seréis como Dios. Y cada uno quiere ser su propio Dios, hacer lo que uno quiere, hazlo. Mientras estés bajo el sol, hazlo. Pero un día te presentarás ante el Creador. Y ese pecado que hoy quizás disfrutes será el que te condene para siempre. Así que la sociedad moderna de hoy es como un enfermo terminal que niega el diagnóstico y también niega el remedio. Eso es lo que el pecado ha hecho. En el corazón de los hombres se ha identificado el diagnóstico. Lo que es el pecado es por causa de nuestra separación de Dios. ¿Y el remedio cuál es? El perdón que Cristo ofrece. Y aun habiendo remedio para esa enfermedad terminal, no quieren ponérselo porque rechazan al Salvador, quien es el remedio para el pecado. El Evangelio es el remedio para la cura de ese pecado. No es debido a que el hombre por sí mismo pueda vencer el pecado, sino por la impecabilidad de Jesucristo, quien es Dios hecho hombre para venir a salvar a aquellos que creen en su nombre. El Evangelio es la esperanza de los que viven esclavos de sus pasiones. Es la libertad de aquellos que viven bajo el yugo de esclavitud del pecado. Aquellos que viven en los placeres de su propio corazón. El Evangelio es lo único que puede sacar a los hombres de la condenación la cual están sumergidos. Por eso Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Una breve reflexión: si escalas con una cuerda defectuosa, tarde o temprano caerás al vacío. Se romperá. Nuestra pecabilidad o pecaminosidad es esa cuerda rota. Crees que esa libertad es segura, pero cuando se rompa, verás que no era segura para sostenerte. Solamente Cristo es la cuerda perfecta, tensa, firme, incapaz de romperse para sostenerte. Así que el Evangelio nos llama a soltar nuestra cuerda frágil y confiar en la cuerda de Cristo, que nunca se romperá. Es más, la muerte no pudo romper la persona de Jesucristo. Cristo triunfó sobre la muerte, aquello que todos tememos. A nadie le gusta hablar de la muerte, pero todos tenemos temor de ella. Todos tenemos el impulso de sobrevivir a la muerte. No vamos a sobrevivir a ella. Solamente Cristo ha sido suficiente para sobrevivir a la propia muerte.
Es más, no solamente venció la muerte, sino aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es Satanás. Él tenía el imperio de la muerte, nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, y Cristo lo derrotó. Hermanos, Cristo es el vencedor y es esa cuerda que puede sostenerte en medio de las dificultades de tu vida. ¿Qué significa nuestra pecabilidad o pecaminosidad? Es una doctrina central para explicar cuál es nuestra condición ante Dios. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios? Somos pecadores y la pecabilidad significa la capacidad real y constante del ser humano de pecar. El ser humano no puede dejar de pecar. Peca constantemente. Todo lo que hace es en base al pecado, porque ninguna de nuestras acciones, ninguna de nuestra moralidad, ninguna de nuestras buenas obras apuntan a la gloria de Dios como deberían de apuntar. Por lo tanto, toda nuestra vida está manchada, ¿por qué? Por nuestro pecado. Pecamos en todo momento. Y no me gusta, no debemos, la iglesia no debe sacar la palabra pecado de su diccionario. Tenemos que comunicarlo constantemente porque es lo que ofende el rostro de Dios, es lo que no apunta a la gloria de Dios. Y tenemos fundamento bíblico para esto desde Génesis 3, cómo se introduce el pecado en la creación. En Romanos 3, del 10 al 18, dice que no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Nadie apuntamos a esa gloria. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. Esto tiene implicaciones en todos los hombres, el pecado. No hay nadie que no esté afectado por el pecado. Esa es nuestra pecabilidad. No podemos dejar de pecar. Nuestros deseos están torcidos, nuestra mente está entenebrecida y la voluntad nuestra está esclavizada. Y Jesucristo, nuestro amado Señor, en Juan 8:34, dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús señalando dónde está el mal del hombre. ¿Dónde está? En la esclavitud que tiene en el pecado. Y el hombre tiene que darse cuenta que no puede salir de ese lugar por cuenta propia, por un impulso propio. No podemos salir de nuestra pecaminosidad por nosotros mismos, debido a nuestra pecabilidad. Nos hace culpables delante de un Dios quien es santo. Todas nuestras transgresiones y pecados que merecen ante un Dios santo merecen corrupción, merecen condenación eterna. Porque nuestra pecabilidad muestra la necesidad de gracia que tenemos. Tenemos necesidad de gracia, que Dios se compadezca de nuestras miserias y venga a salvarnos de la condenación que hay sobre nosotros. Si somos pecables o la pecabilidad actúa en nosotros, es que no podemos dejar de pecar, es una realidad. Somos esclavos del pecado. Entonces la salvación no puede venir de nosotros mismos, porque el pecado está en nosotros. No podemos salvarnos. Solo un Salvador impecable. Solo un Salvador impecable puede cargar con nuestra culpa y obedecer en nuestro lugar. Hermano, esto nos exime de orgullo religioso, de buenas intenciones. Esto echa por tierra todo lo que queremos aportar a la gloria de Dios. Toda la gloria de Dios es centrada en Él mismo. Cristo tuvo que venir a morir en nuestro lugar. El impecable, muriendo por personas con una pecabilidad absoluta que por ellos mismos no pueden vencer. Dice 2 Corintios 5:21, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la negativa de este versículo descansa en la persona de Jesucristo. El que no conoció pecado, ese es Cristo, no conoció pecado. Vino en semejanza de nosotros, vino como hombre y no conoció pecado, es impecable. Pero por nosotros lo hizo pecado, Dios el Padre,
¡Wow! La negativa recae de no pecar, de no conocer, es sobre Cristo, el impecable, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para Él justificar a muchos, Él tendría que ser impecable. ¿Se acuerdan de esas palabras como quizás el cordero sin mancha, sin arruga? La sangre inmaculada de nuestro amado Señor Jesucristo, el cordero sin defecto, o como lo señala Juan, el cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio sustitutorio perfecto que puede quitar el corazón y el del corazón de los hombres, el pecado, quitar la culpabilidad delante de Dios, hacerlos perfectos por su sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, como enseña Hebreos. Ha sido suficiente su muerte. No haber cometido ningún pecado era lo que tendría que ser el sacrificio perfecto, y Cristo nunca cometió un solo pecado. Nosotros pecables, pecaminosos por naturaleza, incapaces de no pecar, Cristo impecable por naturaleza divina y humana, unida sin pecado. Es la unión hipostática, Dios hecho hombre. Es el misterio de la piedad que habla Pablo en primera de Timoteo 3:16. Dios manifestado en carne. Él no podía pecar. Es la humillación de Dios, de Dios el Hijo, de venir en semejanza de nosotros, vivir entre nosotros, morir la muerte que nosotros merecemos para darnos el perdón que nunca merecíamos. Ese es Cristo. Y debemos de engrandecer su obra y debemos la iglesia descansar en lo que Él ha hecho, porque tú y yo vamos a fallar constantemente. Y necesitamos un Salvador perfecto. Y Cristo es impecable. Por esta causa desde el bautismo, la complacencia del Padre está sobre Él. La semana anterior compartíamos, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Pero es que esa complacencia no nace en el bautismo. Viene desde la eternidad. Quien estaba designado a venir a cumplir la ley de Dios y a cumplir la cabalidad, a morir por los transgresores, era el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien encarnándose vendría a sustituir a los hombres en esa cruz. Ese es el amor y la expresión de la bondad de Dios en toda su gloria. El Salmo 40, versículos 7 al 8, dice: aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Hacia dónde apunta este versículo? Apunta hacia Cristo. Hebreos 10:7 lo muestra claramente. Apunta a Cristo, el sustituto impecable. Sustituye a quien han pecado. Y las Escrituras ya nos están señalando a alguien que con total, a nivel completo, cumpliría con la ley de Dios. Y estaba señalando a quién, a Cristo Jesús. Las Escrituras apuntan a ese sacrificio perfecto donde el creyente debe descansar. Así que debido a esto, Cristo es el sustituto perfecto y suficiente para la redención de los pecadores. Es sencillo el mensaje del Evangelio. No es el Evangelio más tus obras, no es el Evangelio más tu religiosidad. Es el Evangelio simplemente creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados. Él es suficiente para sostenerte, para salvarte. Ah, pastor, pero no necesito hacer penitencia. No necesito yo aportar algo a esta salvación. No, tú has aportado simplemente tu pecado. Cristo ha obrado en salvación por ti. Cree, arrepiéntete porque Él es el único y suficiente Salvador. Él es impecable y que nunca pecó. Dice el texto. Dice, y enseguida, en algunas versiones dice, inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto. Daros cuenta que después de su bautismo entra al desierto. Y la acción del Espíritu indica una intención divina. Es el Espíritu guiando al Hijo de Dios al desierto.
Es una intención divina. Es la intención divina de llevar a Jesús al desierto. Y justamente después de su bautismo, es llevado a ser tentado por Satanás. Es el impulso del Espíritu. Es el poder del Espíritu que es guiado Jesús hacia el desierto. ¿Qué conexión hay, insiste en esto, con la impecabilidad en el desierto? Porque Jesús debía identificarse plenamente con la humanidad sin sucumbir al pecado. Y en el desierto va a ser tentado por Satanás y va a salir victorioso ante esa tentación. El Espíritu lo impulsa para dar lugar a esta ocasión, mostrar que Él es verdaderamente hombre. Eso es lo que ocurre en la tentación del desierto. Ahora Jesús se encuentra en el desierto, retirado del mundo, en la soledad, y es tentado por Satanás. Esto es lo que el Evangelio dice, y esto subraya que su llegada al desierto no fue una coincidencia, ni fue un accidente, fue voluntario en su misión y guiado para mostrar la completa obediencia al Padre. Eso es lo que Jesús está realizando en la tentación del desierto. Y la impecabilidad de Jesús significa que no tenía inclinación al pecado. Por lo tanto, su impulso al desierto, esto es importante, no fue motivado por necesidad de probarse a sí mismo moralmente, sino para mostrar la obediencia al plan redentor de Dios, que sí que había un hombre perfecto, que bajo las circunstancias más duras y difíciles, bajo la tentación más difícil que todo ser humano ha podido enfrentar y no sucumbir, Jesús se enfrenta al gran tentador como hombre y vence a aquel que tentaba. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Y es maravilloso poder ver que es en el desierto. El primer hombre cae en un huerto, rodeado de todo lo mejor que Dios había creado para el disfrute. Y sin embargo, por la codicia de un solo árbol, cae en la tentación y sucumbe al tentador. Jesús, el postrer Adán, siendo tentado en las peores circunstancias, en el desierto, después de 40 días de ayuno, teniendo hambre, como dicen los textos, no sucumbió a la tentación de Satanás. El impecable. Salir ileso para un hombre en su enfrentamiento con Satanás solamente ha podido ser por el Hijo de Dios, hecho hombre, quien vence por nosotros. Tú no puedes vencer la tentación por ti mismo. Él es capaz de socorrerte. Por eso, ante la tentación, ¿qué debemos de hacer? Y acudir a Cristo, quien es el vencedor, el que nos puede socorrer en los momentos de tentación ante el pecado. Usted no puede vencer el pecado por sí mismo. Tiene que ir a aquel que ha vencido el pecado. Es Cristo. El desierto se convierte en el escenario de la tentación del siervo sufriente, como lo presenta Marcos. Para nosotros, la tentación que revela nuestra pecaminosidad, nuestra pecabilidad. Somos tentados según nuestras concupiscencias, nuestras debilidades y nuestra inclinación al pecado es lo que nuestro corazón es tentado por causa del pecado que existe en nosotros. Para Cristo no había debilidad moral. Pero ¿para qué existía la tentación de Cristo? La tentación de Jesús fue necesaria porque Él iba a tomar nuestro lugar, enfrentando todo lo que nosotros no podemos vencer y Él salir victorioso. Esto es esencial, hermanos. La anterior semana hablábamos de que cuando en la fila de los pecadores que venían al mensaje, a la respuesta del mensaje de Juan, Cristo se puso en la fila de los pecadores como uno más
para ser bautizado entre aquellos pecadores que atendían al llamado de Juan. Y Jesús estaba allí presente en esa fila para ser bautizado por Juan, y dice que es necesario que se cumpla toda justicia ha de cumplirse. Él como hombre estaba sujeto a todo. Y esta tentación muestra que Él es el único que ha podido vencer y derrotar al tentador. Sabemos que no simplemente fue tentado en el desierto. Usted lee el Evangelio y ve los momentos en el cual Jesús fue tentado. En todas y en cada una de ellas salió victorioso, porque es el hombre perfecto. Este impulso del Espíritu prepara el terreno para su ministerio, mostrando que su autoridad y poder provienen de la autoridad del Padre. Por eso el Padre se compadece en Jesús. Y aquí es hermoso poder ver la escena del desierto como una aplicación nuestra para nosotros, que nos trae para nosotros beneficios a nuestra vida espiritual. De esa prueba en el desierto, de esa tentación en el desierto, surgen beneficios espirituales para nosotros. Toda la vida que soportó nuestro amado Señor Jesucristo, tanto las tentaciones como soportar la cruz, trae beneficios grandísimos para todos nosotros. Así que la escena del desierto muestra que Jesús no solamente es un líder moral, Él no es un líder simplemente moral, sino que es el sustituto impecable. Impecable porque enfrenta la tentación y el tentador al cual nosotros sucumbimos por nuestra pecaminosidad. Él sale triunfante por ti, para beneficiarte a ti. Hebreos 2, 14 al 18 dice el texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice el texto? Y él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la parte humana. ¿Saben que los docetistas decían que Cristo no había venido en carne? Primera de Juan lucha contra ello. Dice que el que dice que Cristo no ha venido en carne es el anticristo. Es una enseñanza anticristiana que va en contra de Cristo. Porque claro, si no conocemos que Cristo ha venido en carne, ¿quién nos puede socorrer? ¿Quién nos sustituye? Es una verdad bíblica que tiene que ser sostenida. Y Hebreos no lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, de nuestra naturaleza humana. Ahora sigue diciendo el texto, ¿con qué propósito? Participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿A quién está enfrentando en el desierto? A Satanás. Nos lo dice el versículo 13, y allí estuvo en el desierto 40 días siendo tentado ¿por quién? Por Satanás. ¿Qué beneficia esto de que Cristo participara de nuestra naturaleza? Dice el 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Así que la encarnación del Hijo de Dios tiene beneficios para nosotros. Su impecabilidad tiene beneficios exclusivos para los que creen. Así que dice el versículo 17, por eso debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Para qué? Dice el texto. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar o propiciar el pecado de su pueblo. O sea, Él participó de nuestra naturaleza humana para soportar la tentación, ser obediente, morir la muerte que nosotros merecíamos y salir triunfante ante todo lo que Él enfrentaría. Hermanos, Cristo es maravilloso y hermoso. Al participar de nuestra naturaleza humana, Él está haciendo esto. Mostrar su misericordia hacia hombres y su fidelidad a Dios al satisfacer la justicia divina y obtener el perdón de pecados para los creyentes. Si no eres creyente en Cristo, ¿tienes perdón de pecados? A menos que creas y te arrepientas, no tienes perdón de pecados.
Llegar al desierto guiado por el Espíritu no es cualquier cosa, es llegar para mostrar que el Espíritu, mostrar al Espíritu que Él es el sustituto perfecto, impecable, que no conoció pecado. Así Él puede salvar y socorrer a los que son tentados. Esos beneficios son para ti. Son beneficios que se otorgan por causa de la impecabilidad de Cristo. Y tú no puedes vencer al tentador por ti mismo. No puedes vencer al pecado por ti mismo. Necesitas a alguien que sea impecable, que te pueda sustituir y salvar de esa condición. Si Pedro era el que le dictaba a Marcos este evangelio, Pedro con conocimiento de causa está dictando este evangelio. En Marcos 14:30, Pedro anuncia, el Señor Jesucristo anuncia que la negación de Pedro. En el 14:66-68 solamente han pasado 36 versículos, Pedro lo niega. En esta misma escena, el Señor anuncia que Satanás le ha pedido para zarandearos, pero su labor misericordiosa como sacerdote divino dice, he rogado al Padre que no le falte la fe. Pedro cae. ¿Y quién es el que viene en Juan, en el último capítulo, a sostener a Pedro después de su caída? Jesucristo. Porque Pedro, al escribir a Marcos este evangelio, está escribiendo acerca de su debilidad, porque quiere que la gente entienda dónde debe de estar centrada nuestra fe. Pedro fue restaurado por el mismo Cristo que soportó la tentación por él, que rogó al Padre que no le faltase la fe, que le dijo lo que iba a hacer, y que al morir en la cruz y resucitar se va a presentar ante los discípulos y de nuevo va a renovar, restaurar la vida de Pedro que había caído en pecado, restituyéndole, ayudándole a lidiar con el sentido de culpabilidad por causa de haber ofendido a Dios. Esa es la necesidad que tenemos de Cristo, el impecable. Es el único que puede socorrernos ante tanta confusión, ante tanto dolor, ante tanta tentación, ante sucumbir al pecado. El único que queda es Cristo. Y es suficiente. Si necesitas algo más aparte de Cristo, estás perdiendo la mirada donde el Evangelio quiere centrarnos. Tú necesitas a Jesús. Y es Jesús quien fue tentado en todo. Y así puede socorrer a los que son tentados. Esos beneficios de soportar esa tentación son para ti, creyente. Y el propósito de entrar en el desierto es mostrar que Él es quien puede vencer al tentador. Para que tú no confíes en vencer la obra de las tinieblas por ti mismo. Es tu amado Señor Jesucristo quien derroca todo el poder de las tinieblas desde el principio hasta el final. Es más, el juicio eterno sobre Satanás es que será lanzado al lago de fuego y azufre. Por fin se verá completada la victoria que ya ha sido conseguida en la cruz y consumada. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo un cuadro comparativo de la impecabilidad de Cristo y la pecabilidad del hombre. Dice, Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Su naturaleza humana nunca estuvo manchada por el pecado. El hombre nace en pecado, ese somos nosotros. Por la caída de Adán y por nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza está corrompida. No podemos ser libres de ello. Ahora el versículo 13 nos enseña, y estuvo allí en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. 40 días en el desierto, sin comer. Usted puede pasar hoy domingo en el Día del Señor un tiempo en Lucas 4 y en Mateo, y puede empaparse un poquito más amplio, pero yo quiero centrar hoy esto. Porque Adán fue tentado por el mismo tentador y no fue en un desierto y sucumbió en la tentación satánica.
Jesús en un desierto hostil resiste impecablemente ante esa tentación. ¿Cuánta soledad atravesamos nosotros? Y debido a nuestra pecaminosidad, nuestra soledad es terrible, porque muestra quiénes somos. Nuestra soledad sin un Salvador a nuestro lado son terribles. Por eso necesitamos a Jesús. El desierto de la soledad está en nuestra condición y no en la que Jesús merece. Porque Jesús como Dios no merece esa soledad en el desierto. Jesús como Dios estaba eternamente rodeado de la unidad perfecta que existe en la Trinidad. Sin embargo, Él se hace hombre. Viene a ser semejante a uno de nosotros para pasar el momento de la soledad del desierto, para mostrarnos a nosotros que Él puede socorrernos ante la tentación más difícil de nuestra vida. Así que todos hemos fracasado en nuestra soledad. Jesús entra en el lugar de nuestro fracaso como nuestro sustituto impecable. Y Jesús enfrenta la tentación en la soledad del desierto. Me gusta lo que dice Piper. Dice, Dios mismo lleva a su Hijo allá. Dios el Padre y el Espíritu Santo están llevando a Jesús allá para mostrar que su gloria es más preciosa que cualquier oferta satánica. Eso es lo que el Hijo de Dios está haciendo. Y darnos ejemplo que la tentación no es el camino que nosotros tenemos que tomar. Es la gloria de Dios, a donde nuestras vidas deben de estar contemplando en toda nuestra manera de vivir y ser. Debemos de estar apuntando constantemente a la gloria de Dios. Debido a nuestro pecado, muchas veces nuestra puntería falla como creyentes. El hombre natural no puede dejar de pecar, ¿cierto? No puede dejar de pecar. Es esclavo del pecado. Cuando el hombre pecador viene a ser creyente, ahora puede dejar de pecar, porque tiene los recursos de la gracia en su vida, aunque pecamos. Por eso dice Juan, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Un día en el cielo ya no pecaremos más. Y aquel Cristo impecable nos dará de su impecabilidad para no pecar nunca más. Hermanos, si estás a gusto con tu pecado, examina tu fe. Y si estás siendo tentado y estás luchando por no pecar, acude a quien tienes que acudir, porque es el único que te puede sostener en medio de tu debilidad. Este es Cristo Jesús. Así que lo que nos muestra el desierto es que Jesús está enfrentando un conflicto real, con un tentador real, con tentaciones reales. Está siendo tentado por Satanás. Es una prueba y es una tentación real. Y Cristo no es meramente un ejemplo de resistencia. Él no te está diciendo, mira cómo yo lo hago, así debes de hacerlo tú. Porque es imposible que tú alcances resistir al tentador por ti mismo. Él no es un ejemplo de resistencia. Él es el representante del pueblo de Dios en la tentación para socorrer a aquellos que son tentados. Ante el enemigo real, para vencerle realmente, este escenario presenta su impecabilidad, porque si Cristo pudiese pecar o hubiese pecado, el universo se había desintegrado. Por eso es imposible que él pudiese pecar. Su impecabilidad es garantía de tu redención. Por causa de que él no podía pecar ni pecó, es que la redención ha sido palpable en nuestra vida, ha sido una realidad. La tentación de Jesús no fue un teatro,
No es un teatro. No es una escena inventada por Hollywood. Me gusta cómo lo hace R.C. Sproul y dice que la muerte de Cristo tiene un alcance cósmico, porque restablecerá todo lo que ha sido afectado por el pecado. Así que la batalla de Cristo es una batalla cósmica. Eso que está pasando en el desierto no es un hombre simplemente débil que está enfrentando para escenificar una escena de teatro o para darnos un ejemplo de algo. Es el Hijo de Dios enfrentando al archienemigo de Dios y el enemigo nuestro para salir ileso, victorioso por nosotros. Hermanos, esto es glorioso. Por eso Cristo es el Salvador confiable para pecadores débiles como usted y como yo. Él es el que puede sostenerlos en medio de las crudas realidades de esta vida. En medio de las tinieblas más densas que puedan ocultar o quieran ocultar su alma, Él es capaz de sostener la vida de cualquiera que confía en su precioso nombre. Estamos llamados a confiar en alguien mayor que nosotros. Estamos llamados a creer en alguien mucho más grande que nosotros, mucho más glorioso que nosotros, mucho más glorioso que la creación misma, mucho más glorioso que todo. Es Cristo, el cual levantamos su nombre en esta mañana, para que todos los que estamos aquí miremos que nuestra pecaminosidad nos hace culpables, pero Cristo en su impecabilidad nos salva como el Salvador justo que justifica a muchos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cantaré por siempre de esto en el cielo. Yo lo cantaré y usted también. Veremos al Señor y diremos, es por ti, es por lo que tú has hecho, es por venir en semejanza de nosotros que estamos aquí, es por querer salvarnos. Así que la tentación de Jesús no fue un teatro, es una batalla cósmica. Muestra que Él puede ser el Salvador confiable para pecadores débiles como usted y como yo. Donde nosotros caemos y sucumbimos, Jesús permaneció fiel. Y esa fidelidad es impartida en todos los que creen. Wow. ¿Se dan cuenta que es en el desierto donde la gloria de Dios es exhibida? No necesita un gran palacio ni un séquito que le siga. Es en el desierto. Es en una cruz donde la gloria de Dios resplandece en el Salvador. Hoy las estrellas tienen que triunfar en grandes estadios, en alfombras rojas, en las redes sociales. Todo lucha por su, ¿cómo se dice? Viralidad, ¿no? ¿Sí? Viralidad, para que se hagan virales por todas las redes sociales y así sean admirados. Jesús necesitó un desierto. Es más, necesitó un pesebre, necesitó un desierto. Tuvo una entrada triunfal en un pollino. El escenario de su triunfo fue una cruz. Y su victoria segura fue levantarse de entre los muertos en una tumba. Jesús ha salido triunfante sobre todo. Miren a Él, miren a Él, miren a Él, miren a Él, por favor. Un diamante verdadero, aunque lo expongas al fuego, no pierde su pureza. Al contrario, brilla mucho más. Ese es Cristo. Expuesto en el mismo fuego de la tentación y del dolor, del sufrimiento y del pecado. Así es Cristo. La perla el diamante que brilla en medio de la oscuridad y las tinieblas. Como que aún no lo ves.
Como que no eres capaz de ver esto. Es bello en sí mismo, hermano. Es Cristo de gloria. Redentor absoluto. No necesitas a nadie más. Y vamos a recordar la Santa Cena y es la prueba indubitable de que Él está con nosotros. Al tomar la Santa Cena estás participando de Él. Y estamos anunciando su regreso y que un día estaremos con Él. La tentación no terminó el desierto, continuó hasta la cruz. Y es ahí donde mostró su gloriosa obediencia perfecta. No evadas la muerte sustitutoria de Cristo. Él está recibiendo el castigo que no merece. Es una batalla elegida por Dios. O sea, no es una casualidad que Cristo venga a ser hombre, vivir perfectamente, siendo tentado en todo y morir en una cruz. No es casualidad. Esto fue concebido en la eternidad. Lo que no imagino yo, de verdad, como hombre, mi mente finita no llega a captar la manera que tuvo Dios de hacerlo así. Pero es como Él eligió que fuese. Y yo no puedo cuestionar esto. Porque Dios escogió que su Hijo librara esta batalla por nosotros. Hermanos, piensen en la profundidad que tiene eso. Estamos luchando con afán en nuestro corazón constantemente. Somos legalistas todos. Y queremos hacer todas las cosas correctamente por nuestro propio esfuerzo. No puedes. Necesitas a Cristo en toda tu vida. Y esto tiene implicaciones para ti y para mí. Porque la tentación muestra nuestra pecabilidad, caemos fácilmente. La tentación de Jesús desde el desierto hasta la cruz muestra su suficiencia impecable. Y esto tiene beneficios. Y vamos a leer uno de sus beneficios para que esta mañana de domingo pueda usted descansar. Vamos a Hebreos 4, 13 al 16. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Según qué? Nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Y ahora dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el beneficio de la impecabilidad de Cristo para usted. Un gran sumo sacerdote que puede socorrerlo en el momento oportuno. Así que el Evangelio muestra que lo hizo por ti y por mí. Cree, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. Si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Su victoria no fue para Él, porque Él es victorioso de por sí, sino para mostrarte a ti que Él es el único verdadero camino, verdad y vida. Fortalece tu vida a través de estos textos y que Cristo sea engrandecido en esta mañana para gloria y honra de Dios Padre. Demos gracias al Señor. Padre amado, hemos predicado tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de estos textos la impecabilidad de Cristo. Gracias por ser el sustituto perfecto.
Hoy pido, Señor, que los que estamos aquí no ignoremos cómo tu bondad nos guíe al arrepentimiento, que nos guíes a un profundo y verdadero arrepentimiento, ya que por nosotros mismos no podemos arrepentirnos. Es en tu bondad que guías a los hombres al arrepentimiento. Es tu gracia irresistible la que nos atrae a ti. Así que atrae el corazón de cada uno de nosotros para que podamos contemplar quién es Jesús y que podamos ser socorridos por el Salvador que vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora tenemos un gran sumo sacerdote que puede socorrernos. Hay hermanos que están pasando por momentos difíciles. Hay hermanos que quizás están pasando momentos de soledad, de aflicción, de difíciles circunstancias. Pedimos que hoy tu trono podamos acercarnos con confianza y descansar ante aquel que dio su vida por nosotros, triunfando sobre nuestros enemigos. Padre, ahora te ruego que tu iglesia crezca en el conocimiento de Cristo y que podamos vivir enfocados en la realidad de quién tú eres. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.